Gente, el día de hoy se estrenó el episodio número 4 de la segunda temporada de X-Men 97, así que hoy te traigo el resumen del episodio número 4 de Décimo Men. El episodio empieza con la batalla anterior donde el profesor X le dice a Apocalipsis que le puede explicar todo y le dice que son unos viajeros en el tiempo y que ocupan volver a su tiempo, y entonces por primera vez Magneto está haciendo las cosas bien y destruye el aparato para volver a casa. Por otro lado, el profesor está platicando con Apocalipsis donde le dice que ellos vienen de 5000 años en el futuro, donde después el profesor lee la mente de Apocalipsis, donde vemos su pasado y cómo su madre lo abandonó y fue esclavo en Egipto, y vemos como un celestial lo llamó para que Apocalipsis conozca su futuro, y nuestros protagonistas se dirigen al desierto y antes de llegar deciden pasar la noche para descansar, pero vemos que no todos pueden dormir. Vemos como Roe conversa con Apocalipsis. Roe le platica a Apocalipsis que si alguna vez se enamoró hombre de guerra. Por otro lado, vemos como el faraón contacta al profesor y le explica qué es el templo, y ahí conocemos que el faraón es Kang el Conquistador. Si el mismo de los cómics le comenta que Apocalipsis no se va a detener nunca, entonces nuestros protagonistas entran al templo y vemos una cabeza de un celestial, donde se dividen en grupos. Bestia mira que el templo y descubre que es la nave de Apocalipsis, y por otro lado vemos como Apocalipsis es atraído por la fuerza de la nave y mira como en el futuro los X-Men son su peor enemigo. Los X-Men tratan de pararlo, pero es demasiado poderoso y toma el poder, y el celestial le entrega su poder. Después de tanto tiempo volvemos a ver al gran Apocalipsis, el primer mutante, donde nuestros protagonistas tratan de volver pero no quieren, y Magneto los obliga y los regresa al presente, pero el profesor no se va y se queda con Magneto para pelear con Apocalipsis y tener la batalla de sus vidas. Apocalipsis se dirige al reino del faraón para destruirlos, pero antes los X terminan perdiendo ya que Apocalipsis los supera por muchos años menos. Ahora vemos como el faraón se va y se convierte en Kang el Conquistador y se va dejando su pueblo egipcio, y entonces Apocalipsis destruye la ciudad, pero antes Magneto lo saca volando y se sacrifica y destruye la nave de Apocalipsis, pero Magneto sobrevive y llega a Apocalipsis y lo borra de la faz de la tierra, dejando al profesor X en el piso. Más tarde llegaría Bichok y lo lleva al presente, y así termina el episodio número 4 de X-Men 97, pero hay una escena al final donde vemos al Capitán América y a Logan platicando sobre una misión, y Logan le dice que tiene a toda la pandilla junta. No sé qué estés planeando, Logan, y la verdad no quiero saberlo. Pero mi consejo... Gente, ya salió el episodio número 5 de X-Men 97, así que esto es X-Men 97 episodio 5. El episodio comienza con Logan cuando Magneto le quitó el adamantium y ahora tiene su equipo de ex villanos, los cuales se dirigen así la base del Dr. Cornelio a destruir las armas X, donde son atacados por una especie de águilas verdes. Se estrellan y vemos cómo son estas aves malditas, donde nuestros protagonistas buscan a los demás y son atacados por un oso maldito, donde Logan llega y lo vence, y los protagonistas entran a la base y podremos ver que está dañada por alguna pelea donde discuten por salir a buscar al enemigo, y podemos ver que todos los doctores y científicos están muertos con unos grandes rasguños, pero el único humano es el doctor, que se transforma en una bestia horrible, donde nuestros protagonistas tienen una pelea con las bestias. Si escapan y se separan para buscar una salida, el equipo 1 va hacia el cuarto de control y activan la luz y miran algunos DVD del Dr. Cornelio y encuentran que las bestias son alienígenas y experimentaron con ellos y supersoldados, y son atacados por bestias pero las derrotan, y se dan cuenta que las bestias solo controlan cuerpos poderosos, y entonces se dan cuenta de que Omega Rojo está ahí en coma y aparece Logan poseído por las bestias alien. Nuestros protagonistas pelean pero no son rival para Wolverine, y estrellan el cristal de Omega Rojo y despierta y ataca a las bestias. Nuestros protagonistas se dan cuenta que si le dan a Wolverine el metal tal vez pueda eliminar el virus alienígena y vuelva a la normalidad, y lo atraen a la cámara de metal con una idea algo tonta, y Logan aparece y les pone una paliza, pero logran que entre, pero aparece Omega Rojo y le da un retropaliza a nuestros protagonistas, pero aparece Wolverine y mata a la bestia. Si tenía una gran pelea con Omega Rojo y escapan y hacen explotar todo, y así termina el episodio número 5 de X-Men 97. Hasta la próxima semana, volvemos.
El episodio 6 de la segunda temporada de X-Men 97, titulado Danger X, se centra en las consecuencias emocionales tras la trágica muerte de Magneto a manos de Apocalipsis, combinando elementos clásicos de los cómics, principalmente de arcos como Astonishing X, Men y New X, Men. Puntos clave del episodio: el duelo del Profesor X y el origen de Danger. Hundido en una profunda depresión y culpa, el profesor Charles Xavier utiliza obsesivamente la sala de peligro, Danger Room, para revivir una y otra vez el preciso instante en el que Magneto murió. Esta repetición constante de trauma, combinada con años de datos de combate acumulados, hace que la tecnología absorba los patrones emocionales del equipo y la inteligencia artificial de la sala cobre conciencia propia. La sala de peligro adopta una forma física amenazante bajo el nombre de Danger. El regreso de Polaris. Por su parte, Lorna Dane, Polaris, atraviesa tensiones con el equipo gubernamental X-Factor tras perder el control de sus poderes en una misión. Tras ser apartada, decide regresar con los X-Men, lidiando con el peso y el miedo de convertirse en la imagen pública que el mundo temía de su difunto padre, Magneto. El conflicto en la mansión. La entidad Danger toma el control de las instalaciones y se vuelve hostil contra los estudiantes y mutantes presentes. Tras un intenso enfrentamiento interno, el conflicto se extiende hasta las ruinas de Genosha, donde Xavier y los miembros senior se encontraban procesando el luto. Un nuevo status quo, X-Corp. Para honrar la memoria de Magneto y sortear las restricciones del gobierno estadounidense, el profesor X decide transformar las ruinas de Genosha en una nueva base de operaciones global al fundar X-Corp, un movimiento que enfurece a la funcionaria gubernamental Valerie Cooper y presagia tensiones políticas internacionales. La sorpresa final. En una escena posterior en un laboratorio en Atenas, se revela que Apocalipsis ha logrado resucitar a Gambito, convirtiéndolo en uno de sus temidos jinetes del apocalipsis bajo una impactante estética de cartas de tarot. Aquí tienes el resumen del episodio 2X07, titulado Tierra Extraña, Corazón Salvaje Strangeland, Savage Art. Puntos clave del episodio. 1. El dolor de Colossus y el secuestro de Creed. Tragedia en el pasado. El episodio abre con un desgarrador recuerdo de Genosha. Piotr Rasputin, Colossus, presenciando la trágica muerte de su hermana Illyana. Consumido por el dolor y convencido de que la coexistencia pacífica es una ilusión, abandona el sueño de Xavier y se une a los acólitos de Magneto. Ataque terrorista. En el presente, los acólitos liderados por Colossus irrumpen en un mitin político y secuestran al extremista antimutante Graydon Creed. Lanzan un ultimátum. Liberan a todos los prisioneros mutantes de X-Factor o ejecutarán a Creed. 2. Misión de rescate en la Tierra Salvaje. Valerie Cooper recurre al profesor Xavier, quien envía un equipo integrado por Nightcrawler, Rogue, Beast, Bishop y Polaris. Su destino es la Tierra Salvaje, el refugio prehistórico donde los acólitos detienen a Creed. Para Kurt Wagner, Nightcrawler, la misión es profundamente personal y moral. Creed es su medio hermano, ambos comparten a Mystique como madre, y Kurt insiste en rescatarlo pese al odio visceral que su hermano siente hacia los suyos. Al llegar, su nave es derribada. Tras separarse del grupo, Polaris y Bishop deben sobrevivir a los peligros del entorno mientras lidian. Bueno, al menos aterrizamos bien. Con la radiación acumulada de Bishop, afianzando la dinámica entre ambos. 3. El debate moral y el juicio en la ciudadela de los acólitos. Éxodo somete a Graydon Creed a un juicio donde exige su ejecución. Nightcrawler interviene para actuar como defensor de su hermano. El capítulo se transforma en un intenso duelo filosófico y teológico entre la fe y piedad de Kurt contra el fanatismo radical de los acólitos, poniendo a prueba los límites de la ética de los X-Men. 4. Caos prehistórico y desenlace. Las tensiones estallan en una batalla campal cuando los X-Men restantes irrumpen en el lugar a lomos de dinosaurios equipados con armas. Pese a la traición de Colossus, el equipo logra controlar la situación. Kurt usa sus poderes de teletransportación para sacar a Creed del peligro a costa de enfrentarse a la amarga realidad de que su hermano difícilmente cambiará su odio.
En la escena final podemos ver cómo Bicho llega a la base de Apocalypse, pero vemos que Apocalypse ya no está y ha transferido su cuerpo y se preguntan cómo lo hizo y descubrimos que Gambito está 100% vivo. Dejen su like para resumir el episodio 8, ya que esta temporada está llegando a su fin. El episodio 8 de la temporada 2 de X-Men 97, titulado The Dead Man's Hand, la mano del muerto, marca el penúltimo capítulo de la temporada y se centra en el impactante regreso de Gambito convertido en un peón de Apocalipsis. A continuación, los puntos clave de lo que sucedió. 1. La revelación y el regreso de Gambito, el despertar de Pícara. El episodio abre dentro de la mente de Pícara, quien revive un momento de paz en Genosha junto a Remy. Sin embargo, el sueño se tuerce de golpe y despierta sobresaltada. La llegada de X-Force. Cable y X-Force llegan a la mansión con un cargamento impactante. El cuerpo inerte y marchito de Apocalipsis. Junto a los restos, Jubilee le entrega a Pícara una carta quemada, la reina de corazones. La cruda realidad se instala. Gambito ha regresado como el jinete de la muerte de Apocalipsis, y demostró ser lo suficientemente poderoso como para acabar con el mismísimo villano milenario. 2. El plan en Nueva Orleans y el gremio de asesinos Cerebra en acción. Charles Xavier utiliza la nueva versión de Cerebra para rastrear a Remy hasta Nueva Orleans. No obstante, la conexión mental es repelida con violencia, dejando claro que la corrupción que sufre Gambito va mucho más allá de una simple resurrección. El Dark Gambit. En el pantano, Remy, bajo el control de la entidad oscura, toma el control absoluto de los gremios de ladrones y asesinos, doblegando la voluntad de su hermano Bobby y de su ex prometida Belladonna mediante un ritual con cartas de tarot. El objetivo, Kandra. Gambito va tras Kandra, una poderosa mutante inmortal, de los Externals, que en el pasado fue amante de Ensabanur y a quien le robó una porción de su poder ancestral. Gambito la asesina sin fin. Perdóname, pero voy a tener que interrumpirte. Sin piedad para robarle su reliquia, el corazón de Kandra. Su retorcido objetivo final con este artefacto es hacer inmortal a Pícara para que ambos puedan estar juntos sin las limitaciones de su poder. 3. El enfrentamiento y el dilema interno. Los Men viajan para interceptarlo, pero se encuentran con que los gremios subordinados defienden los planes de Gambito. Durante el combate, Pícara se enfrenta cara a cara con él y descubre con sorpresa que su toque ya no lo afecta de la misma manera. Sin embargo, Gambito la noquea y Rondador Nocturno, Nightcrawler, también corrompido, se vuelve una amenaza peligrosa para el resto del equipo. Hacia el final, Xavier intenta liberar a Remy desde el plano mental, descubriendo que la conciencia de Gambito sigue luchando en el interior de su mente, aunque el avatar de Apocalipsis sigue dominando el cuerpo. El episodio deja la mesa servida con la tensión al límite de cara al gran final de temporada, donde los X-Men deberán intentar salvar el alma de Remy y contener la amenaza latente de Apocalipsis. Los dos conseguimos lo que queremos. El episodio 9 de la segunda temporada de X-Men 97, titulado Survival of the Fittest, que funciona como el final de temporada, lleva las tensiones al límite con un enfrentamiento masivo y emocional. Resumen de los acontecimientos principales. El conflicto entre facciones mutantes, trama A. Equipos rivales como X-Force y X-Factor, respaldados por un helicarrier de S.H.I.E.L.D. y escuadrones de Sentinelas One, irrumpen en la sede de X-Corp para apresar a Gambit, convencidos de que sigue siendo una amenaza bajo la influencia de Apocalipse. Esto desata una brutal batalla campal entre los propios mutantes. Profesor, ¿has sabido algo de Vogue? Wolverine y Morg contra Psylocke y Arcángel, Cíclope y Jean contra Cable, entre otros. La misión de Rogue y el poder celestial, trama B. En paralelo, Rogue, Bestia y Rondador Nocturno, Nightcrawler, investigan la nave de Apocalipse. Desesperada por salvar a Gambit, Rogue ingresa al santuario celestial para enfrentar a Eson de Searcher.
El celestial le otorga un poder abrumador a cambio de su propia vida, comenzando a desgarrar su cuerpo físicamente. El despertar de Apocalipse. Durante el caos, Cable toma una decisión drástica y le dispara de Gambit en la cabeza para intentar neutralizarlo. Sin embargo, esta muerte actúa como el catalizador perfecto para que la esencia de Apocalipse tome el control total del cuerpo de Remy, fusionándose en una temible entidad, Gampocalipse, que somete rápidamente a los X-Men. La intervención y el sacrificio final. Justo cuando la situación parece perdida, aparece Rogue transformada con una armadura celestial y un diseño cósmico impresionante. Con este nuevo poder, logra extraer la esencia de Apocalipse y encerrarla. Es entonces cuando se revela un giro desgarrador. Aunque Rogue asumió que pagaría el precio con su vida, fue Rondador Nocturno quien en silencio completó el sacrificio por su hermana, sellando su destino de forma heroica y emotiva. Sorpresa final. Hacia el cierre del episodio, se descubre que Mystique, ha estado suplantando a Valerie Cooper todo este tiempo, dejando la puerta abierta a nuevas conspiraciones de cara al futuro de la serie. Salvar a Gambit, Rogue ingresa al santuario celestial para enfrentar a Sondes Archer. El celestial le otorga un poder abrumador a cambio de su propia vida, comenzando a desgarrar su cuerpo físicamente. El despertar de Apocalipse. Durante el caos, Cable toma una decisión drástica y le dispara de Gambit en la cabeza para intentar neutralizarlo. Sin embargo, esta muerte actúa como el catalizador perfecto para que la esencia de Apocalipse tome el control total del cuerpo de Remy, fusionándose en una temible entidad, Gampocalipse, que somete rápidamente a los X-Men. La intervención y el sacrificio final. Justo cuando la situación parece perdida, aparece Rogue transformada con una armadura celestial y un diseño cósmico impresionante. Con este nuevo poder, logra extraer la esencia de Apocalipse y encerrarla. Es entonces cuando se revela un giro desgarrador. Aunque Rogue asumió que pagaría el precio con su vida, fue Rondador Nocturno quien en silencio completó el sacrificio por su hermana, sellando su destino de forma heroica y emotiva. Sorpresa final. Hacia el cierre del episodio, se descubre que Mystique, ha estado suplantando a Valerie Cooper todo este tiempo, dejando la puerta abierta a nuevas conspiraciones de cara al futuro de la serie.